Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Metodología Anticonceptiva. Yo soy la doctora Isabel Gutiérrez Méndez, líder estatal del Programa de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud. Hoy les vengo a hablar del marco normativo para poder dar a conocer los métodos anticonceptivos a nuestra población adolescente. Una de nuestras primeras herramientas que tenemos nosotros es nuestra norma de planificación familiar, que es la 005. Asimismo, también tenemos un derecho constitucional, que es el artículo 4, donde dice que toda persona tiene derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. ¿Cómo nosotros vamos a poder otorgar métodos anticonceptivos? Pues nosotros nos basamos en un disco que se llama Criterios de Elegibilidad, que es avalado por la OMS. La última edición es del 2015. Ahí nos va diciendo las diferentes categorías que tiene cada método anticonceptivo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos otorgar los métodos anticonceptivos? Ya les mencioné los criterios de elegibilidad. Este consta de 4 categorías. La categoría 1 dice una condición para la que no hay ninguna restricción en el uso del método anticonceptivo. ¿Qué quiere decir? Que ese método anticonceptivo lo puede utilizar la paciente o el paciente sin ninguna complicación. Categoría 2, una condición donde las ventajas de usar el método pesan más que los riesgos teóricos o aprobados. ¿Qué quiere decir? Que puede utilizar ese método anticonceptivo aunque pueda llegar a presentar alguna afección. La efectividad de ese método va a superar los otros riesgos teóricos aprobados. Categoría 3, una condición donde los riesgos teóricos o aprobados normalmente pesan más que las ventajas de usar el método anticonceptivo. Quiere decir que este método puede o no ser utilizado la paciente. En caso de que no tuviera el método que ella deseaba, lo pondríamos en categoría 3. Y la última categoría, que es la 4, una condición que representa un riesgo de salud inaceptable si el método anticonceptivo se usa. Ese es totalmente contraindicado algún uso de método anticonceptivo. Con estas 4 categorías nosotros podemos catalogar y poder indicar diferentes métodos anticonceptivos dependiendo la fisiología que encontremos de cada paciente o del paciente. Que es importante que los jóvenes estén informados y conozcan la gama de métodos anticonceptivos. Afortunadamente nosotros tenemos alrededor de 15 métodos anticonceptivos totalmente gratuitos en la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que impulsar en nuestros adolescentes? Pues que tengan una sexualidad responsable, que tengan alternativas para poder ejercer su sexualidad, que ellos se autocuiden, poder empoderarlos para tomar decisiones, esto a través del ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos. Y la otra, bueno, pues negociar también lo que es la parte anticonceptiva dual. Sabemos que en los adolescentes su vida sexual son inestables y entonces tenemos que prevenir 2 cosas. Una, un embarazo no deseado, no planeado, y 2, las infecciones de transmisión sexual. Entonces, hay que hacer mucha promoción y difusión sobre el uso de condones tanto masculinos como femeninos. Para elegir un método anticonceptivo, ¿qué debemos considerar? Vida sexual activa, principalmente en el grupo de adolescentes, número de parejas sexuales. Esto es algo también muy importante en los adolescentes porque a veces creemos que son relaciones monogámicas y no es así. Entonces ahí tenemos que considerar la anticoncepción dual. Frecuencia de las relaciones sexuales, las prácticas sexuales de riesgo. Sabemos que también hoy en día hay muchos jóvenes que tienen prácticas de relaciones oral, vaginal y rectal, pero no con las medidas de seguridad que deben llevar. Antecedentes de infecciones de transmisión sexual y antecedentes de embarazo, parto, cesárea o aborto, para que con eso nosotros podamos determinar qué método anticonceptivo es más viable para la paciente. Los métodos anticonceptivos sabemos que se dividen en 2 tipos, temporales y definitivos. ¿Pero qué son los métodos anticonceptivos? Pues son objetos o sustancias o procedimientos que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad reproductiva de una persona o una pareja con el fin de evitar un embarazo no planeado o no deseado. Sabemos que los temporales, unos tienen hormonas, otros no tienen hormonas y son reversibles. Dentro de ellos tenemos lo que son las pastillas anticonceptivas, los inyectables mensuales, los bimestrales, parches, implantes subdérmicos, entre otros. Y los métodos definitivos tenemos lo que es la OTB, que es la oclusión tubaria bilateral para las mujeres, y para los hombres tenemos la vasectomía, actualmente ya con técnica sin bisturí. El adolescente, ¿qué puede utilizar? Vamos a enfocarnos en el adolescente en el uso de métodos anticonceptivos de larga duración. Bueno,
¿Qué métodos anticonceptivos pueden utilizar los adolescentes? Tenemos las pastillas anticonceptivas, tenemos pastillas combinadas con estrógenos y progestinas y pastillas únicamente de progestinas simples. En la Secretaría de Salud contamos con pastillas de 21, 28 y 35 tabletas. ¿Cómo las vamos a indicar? Bueno, le vamos a decir a la paciente que tiene que establecer un horario para tomárselos. ¿Cuál va a ser la primera toma? Durante los primeros 5 días de regla. Ahí en el blister viene indicada cuando es el día de regla, viene el color de la pastillita. Por lo regular vienen de color rojito, de color cafecito o vienen blancas, diferente a las demás pastillas. Esos son hierro. Entonces la paciente cuando está en su periodo menstrual le indicamos que comience con esas pastillas. Inclusive también viene grabado ahí en el blister los días en los que tiene que estárselas tomando. ¿Cuándo están contraindicadas las pastillas, los hormonales? Cuando la paciente presenta irritación gástrica, vómitos, diarrea, que quiere decir que la pastilla no se va a absorber en su totalidad. Entonces hay que cambiarle a otro método anticonceptivo. Hay que explicarle muy bien a nuestras pacientes qué efectos secundarios, efectos adversos pueden tener. En el caso de las pastillas pueden presentar cefaleas, pueden presentar tumefacción en las mamas, dolor un poquito en lo que son los miembros inferiores, entonces, e irritación gástrica. Entonces, si presenta o es incómodo para la paciente estar tomando las pastillas derivado de estos efectos adversos, pues hay que cambiarle a otro método anticonceptivo. ¿Qué otros tenemos? Los inyectables. Inyectables de cada mes que vienen combinados, medroxiprogesterona con etinilestradiol, y esa cuando lo vamos a aplicar, de igual forma, los primeros 5 días de la menstruación, y es una inyección intramuscular. ¿Qué otra inyectables tenemos? La bimestral. Esa también los primeros 5 días, es intramuscular y también puede presentar efectos adversos similares a los hormonales. ¿Cuáles pueden ser? Tumefacción de las mamas, dolor de cabeza y molestias en lo que son los miembros inferiores, ¿sí? Ahora, ¿qué otros métodos también podemos ofertarles? Pues están los parches. Vamos a aplicar durante los primeros o 5 días igual de la menstruación. Yo les recomiendo que también les hagamos una prueba de embarazo. Contamos con las pruebas de embarazo rápidas que se encuentran en los centros de salud para estar más seguros que estamos otorgando un método y la paciente no está embarazada, ¿sí? Bueno, el parche, ¿dónde lo podemos colocar? El parche se les va a mostrar las imágenes donde puede colocarse, lo que es en el brazo, en la espalda, en la parte alta, en la parte baja, en los glúteos, en las piernas. Tiene que colocarse el parche, enseñarle a nuestra usuaria que los parches deben colocarse donde no haya roce de la ropa para que no se pueda despegar. ¿Cuándo nosotros le vamos a decir a una paciente que se cambie el parche? La cajita contiene 3 parches, ¿sí? Un parche por semana y hay una semana de descanso. La semana de descanso es donde la paciente va a arreglar. ¿Qué pasa si a la paciente se le despega una puntita del parche? No pasa ahí nada. El efecto del parche sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa si se le despega el 50% del parche? Ahí sí ya no vamos a tener la misma absorción de la cantidad de la hormona y entonces ahí la paciente corre el riesgo de embarazarse. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a nuestra paciente? Que se retire en ese momento ese parche y que se coloque uno nuevo. Puede acudir al centro de salud para que se le dote una caja para poder completar las semanas. ¿Qué pasa si la paciente se le cayó el parche y no se dio cuenta? Y acude hasta el tercer, cuarto día y le dice: doctor, se me cayó el parche y entonces puedo empezar ¿puedo volver a colocar otro? No, tendríamos que iniciar de nuevo la colocación de los parches, esperar hasta que regle y mientras otorgarle métodos de barrera. ¿Qué métodos de barrera nosotros manejamos? Bueno, tenemos el condón masculino, el condón femenino y también ya contamos con el espermicida, que es una laminilla vaginal. ¿Sale? Una vez de que ya la paciente le ofertamos el parche, podemos ofertarles otros métodos de larga duración. Bueno, recordemos que los implantes subdérmicos que nosotros manejamos contienen progestinas simples, que estos actúan en el moco cervical impidiendo la movilización ya de los espermatozoides, actúan como espermicidas ya que estos atrofian lo que es el endometrio. Entonces nosotros manejamos 2 tipos, el de 3 años que es el tonorgestrel y el de 5 años que es el levonorgestrel. Son muy fáciles, muy prácticos de aplicar. Sin embargo, tenemos que explicarle a nuestra paciente que derivado de los cambios en el endometrio que tiene, puede presentar algunos manchados o el spotting famoso que le llaman, que son goteos, pero no es como tal una menstruación. Muchas pacientes abandonan ese método derivado que piensan que todo el tiempo están menstruando, o algunas derivado de la atrofia
tienen ausencia de menstruación y también ellas se quedan con la idea de que la menstruación se les está acumulando en el útero. Eso es totalmente falso. Es derivado de estos efectos adversos que presentan, sin embargo no son malos. Hay que explicarles a nuestros pacientes para que no al mes, a los 2 meses que ya les colocaron el implante, decidan quitárselo. Tienen que explicarles bien cuáles son los efectos adversos que pueden tener o efectos secundarios del implante, propios del implante. Es más, hay que comentarles que durante ese manchadito que tienen es porque el implante está realmente haciendo su efecto sobre su cuerpo, el de prevenir un embarazo. Ahora, ¿qué otros métodos también podemos ofertarles a nuestros adolescentes? Manejamos 2 dispositivos, uno medicado y otro té de cobre que no tiene hormona. El té de cobre dura alrededor de 10 años, siempre y cuando se lo esté revisando la paciente, esté realizándose sus Papa Nicolaos en tiempo y forma y no hay ningún problema. ¿Cuándo podemos colocar el dispositivo? Después de un parto, después de una cesárea, después de un aborto que no sea séptico o que no esté contraindicado. Y también se puede colocar en aquellas nulíparas. Se puede colocar un DIU que se llama DIU para nulíparas. En el DIU medicado tiene levonorgestrel, que es una progestina simple. Su efecto es a nivel local. Ahí puede apoyar para aquellas personas que presentan a lo mejor quistes en los ovarios, a disminuir el tamaño. Si presentaban dolor en la menstruación, a muchas pacientes les quita los dolores, les regula los ciclos menstruales, ya que su efecto, como les menciono, es a nivel local. También realiza una modificación en el endometrio, donde evita que la movilización de los espermatozoides, crea una barrera, vuelve más ácida lo que es la vagina y también actúa como un espermaticida. Asimismo encontramos otro método que les había comentado de un inicio, que es el espermicida, que es una laminilla vaginal. Únicamente no es hormonal, es un método de transición, no es un método anticonceptivo de uso constante. Sin embargo, para aquellas mujeres que está contraindicado a lo mejor colocarles un dispositivo, colocarles un implante, podemos utilizar la laminilla vaginal, que es el espermicida. Está compuesta por glicerina, agua y nonoxinol, que es la sustancia que es la que va a impedir la movilización de los espermatozoides, que es un espermaticida. No tiene ningún efecto, no aumentan de peso en las pacientes, es bien tolerada, es una laminilla como lo muestra la imagen y ahí les va a decir la aplicación. Es 15 minutos antes del acto coital, ¿sí? Entonces tiene que ser 15 minutos antes para que entre en contacto con los fluidos de la vagina y empiece a disolverse y a crear un efecto, una barrera de espermaticida, para que cuando ya empiece el acto coital, esta tenga mayor efectividad. Recordemos que la efectividad de cada método anticonceptivo depende del apego de cada usuaria y uno, como servidor de salud, nosotros le podemos proporcionar una buena orientación, consejería sobre el uso de métodos anticonceptivos. De eso va a depender la efectividad del método anticonceptivo. Ahora, sabemos que nuestros jóvenes tenemos que hacer una ardua labor para la utilización de una anticoncepción dual. Ya les había mencionado que debemos prevenir, uno, un embarazo no planeado y no deseado, y otra, infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Por ejemplo, a un usuario le podemos colocar un implante, asimismo otorgarle condón masculino o condón femenino. Podemos colocarle un dispositivo intrauterino y otorgarle también condones masculino y femenino. Recordemos que los implantes, dispositivos y las inyecciones tienen un 99% de efectividad. El preservativo tiene una efectividad del 89 hasta un 93-95%. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, del apego, la técnica de colocación y la técnica de retiro del mismo, que en otra cápsula les van a mostrar cuál es la técnica correcta de colocación del condón masculino y del condón femenino. Actualmente el condón masculino es de látex y el condón femenino también ya es de látex. Antes era de un material que se llama poliuretano, pero sin embargo hoy ya también es de hule látex. También conocemos lo que son los métodos naturales, sin embargo esos no los recomendamos por su baja efectividad. ¿Cuáles son? El retiro o el coito interrumpido. Sabemos que durante el acto coital el líquido preeyaculatorio también contiene espermatozoides, por lo tanto la mujer puede quedar embarazada también. La abstinencia, bueno, pues es el único método 100% seguro donde a la mujer puede no quedar embarazada. El método del ritmo tiene que ser una mujer que lleve estrictamente el calendario y debe saber en qué días es fértil o está ovulando para poder posteriormente tener
vida coital o actos coitales. Sin embargo, no muchas mujeres son regulares, muchas son irregulares y entonces en cualquier momento ellas pueden estar ovulando. Bueno, tenemos como último lo que es una pastilla de emergencia, como su nombre lo dice, únicamente de emergencia, no es un método anticonceptivo como tal, no debe utilizarse de manera periódica. ¿Cuáles son las 3 causas por las que podemos utilizar este método? 1, relaciones sexual no protegida. 2, falla o error en el uso de método anticonceptivo, por ejemplo en condón, pastillas, inyecciones, que se les olvidó colocársela, que el condón se rompió, se me olvidó tomar 2 o 3 pastillas, entonces podemos aplicarla. Y el otro es el código 25, que es una violación. ¿Cómo se toma esta pastilla? Bueno, tenemos que administrarla antes de las 72 horas. Pueden venir presentación de una sola pastilla o de 2 pastillas. Las 2 pastillas hay que tomárselas en el mismo. Una pastilla, si viene de una sola pastilla, al instante. Si viene de 2 pastillas, se toma uno y a las 12 horas se toma la otra pastilla. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden presentar? Bueno, pueden ser náuseas, pueden ser vómito y deberemos repetir la dosis. Si después de 3 a 4 horas la paciente ya o la usuaria ya no presenta vómito o diarrea, quiere decir que ya toleró la pastilla y no es necesario repetir otra toma. Son relativamente frecuentes, pero bueno, son autolimitantes estos efectos adversos que pueden ver. Se pueden prevenir mediante la administración previa de un antiemético, es decir, para que la paciente no tenga náuseas o vómito, y se puede también utilizar la administración por vía vaginal, pero eso yo les recomiendo que sea con una persona capacitada, un médico. Es importante decirle a nuestros adolescentes que contamos con una gama de diversos métodos anticonceptivos que pueden utilizar. Entonces hay que empoderarlos, hay que darles a conocer sus derechos sexuales y reproductivos y promocionar y promover, dando una buena orientación, consejería de una anticoncepción dual. Recuerden, prevenir un embarazo no deseado, no planeado y las infecciones de transmisión sexual. Bueno, estos fueron a grandes rasgos los métodos anticonceptivos que manejamos en la Secretaría de Salud. Tu adolescente, te invito a que acudas a un centro de salud. Todas las personas están capacitadas para ofrecerte la gama que maneja la Secretaría. Cuídate, es tu decisión, es tu derecho y es tu responsabilidad. Utiliza métodos anticonceptivos. Son totalmente gratuitos.